voy a hablarles de algo que a mí me encanta. Este tema para mí es de mis ramas favoritas del cristianismo y no quería desperdiciar la oportunidad de compartirlo con ustedes. Y esto es el hecho de cómo nosotros podemos saber que el cristianismo es verdad. Sí, yo esto ya lo prediqué en jóvenes adultos, fue la primera vez que yo prediqué en esta iglesia, prediqué acerca de esto. Así que los jóvenes que ya escucharon este tema, vamos a hacer un pequeño refresh, ¿verdad? De los datos que vimos en esa ocasión. Y mientras colocan la presentación, vamos a orar, por supuesto. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este bello día que nos das. Gracias te doy, Señor, personalmente por esta oportunidad. Gracias te doy por mis hermanos que están aquí sentados. Gracias por los hermanos que están escuchando también por las redes, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, que seas tú el que hable esta noche, Señor, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que guíe todas las cosas que se van a decir esta noche, Señor, toda la evidencia, todos los argumentos, toda la convicción, Señor, de la que nosotros como cristianos podemos estar seguros y orgullosos, Señor, que viene de tu palabra, Señor, la palabra que tú mismo dejaste y que podemos confiar en ella. Ayúdanos para que no solamente aprendamos académicamente hablando, sino que también crezcamos en nuestra fe, nos fortalezcamos, Señor, y te abracemos aún más. Gracias te damos por esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hermanitos. Ahí está. Nice. Vaya, hermanos, esto lo vamos a estudiar principalmente por dos razones, ¿sí? La primera es que hay una gran misión, ¿verdad?, que Jesús nos dejó cuando se fue. ¿Cuál es esa? Hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces es necesario que manejemos varias de estas cosas que vamos a ver para compartir el evangelio, ¿sí? Porque el cristianismo no solo tiene base en lo que nosotros sentimos, ¿verdad? En una experiencia que tuvimos y yo siento que Jesús vive en mí. Sí, no solo tiene su base en eso, sino que tiene suficiente base académica también. Y en este mundo tan alejado de Dios, hermanos, estas bases son muy útiles para predicar, porque no solo necesita el cristianismo su compañero de trabajo, o la señora del superstore o el barbero. No, o sea, el mundo académico necesita de Cristo también. Ellos son humanos como nosotros, ¿sí? Los profesores de universidad, los doctores, los PhD, toda esa gente necesita de Cristo. Y es gente muy preparada y nosotros tenemos que estar preparados para predicarles a ellos en su lenguaje, ¿sí? Con un lenguaje un poco más serio. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón por la que vamos a estudiar esto, es que este domingo el pastor mencionó que quien se aleja de Dios no es una persona sabia, ¿verdad? Y esto incluye dejar de congregarse, dejar de servir, dejar de educar a su familia en la palabra o disfrutar más de las cosas del mundo en lugar de luchar contra esas cosas. Entonces, si el cristianismo es verdad, hermanos, y tú no estás viviendo el cristianismo como debe ser, entonces tú estás viviendo una vida falsa, incompleta y corres el riesgo de alejarte cada vez más, ¿sí? Esa es la consecuencia de que si el cristianismo es verdad y tú no lo estás viviendo como debe de ser. Ahora, pero la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que usted cree? ¿Es verdad el cristianismo? Cada vez que a nosotros nos hacen una pregunta, hay que revisar bien la pregunta, ¿verdad? Y antes de entrar en eso, quiero que vean el siguiente slide. El siguiente slide tiene esta frase: sin Dios nada tiene sentido. ¿Es cierto eso? Uno de los filósofos más influyentes del siglo se llama William Lane Craig. Y él es cristiano. Y él desarrolla esta frase de la siguiente manera, miren. Si tú solo sos el producto de la naturaleza, no hay razón ni propósito para tu existencia. Todo lo que enfrentas junto con el universo es la inevitable muerte. Si Dios no existe,
Tu vida es solo una chispa en la oscuridad infinita del universo, una chispa que aparece, parpadea y luego se muere para siempre. Si esto es cierto, no hay diferencia si vivís como Hitler o si vivís como la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Cualquier valor moral son solo expresiones de gusto personal, evolución o condicionamiento social, ¿sí? Ahí cierro la cita. Entonces, si Dios no existe, esa famosa frase de cada quien se crea su propósito en esta vida, esa frase es solo una ilusión. Sí, es un invento. Cualquier propósito que usted se invente, como abrir una empresa, tener una familia, la empatía, el bien social, cualquier cosa a la que usted le llame propósito, es solo su visión propia y no tiene trascendencia alguna para el universo. Sí, es solo un punto que se va a disolver en medio de los millones de años del universo, ¿sí? Si usted se pone a pensarlo bien, pero si Dios existe, el ser humano tiene un propósito y un fin objetivo, ¿sí? Que va mucho más allá del universo y de la vida. Entonces, sí, sin Dios la vida no tiene sentido realmente. Pero si existe Dios hay esperanza para el hombre. Ahora, el cristianismo nos muestra una solución a esto. Y tenemos las dos cosas que les dije en la pregunta. Tenemos, ¿es verdad el cristianismo? Tenemos que responder a esa pregunta. Y la primera parte de la pregunta es, ¿verdad? ¿Existe algo como la verdad? ¿Sí? Me gusta la definición que da el pastor Miguel Núñez. Él es pastor, doctor y teólogo. Es infectólogo también. Veamos el siguiente slide. Esta es la definición que él da. La verdad es aquello que corresponde con la realidad. ¿Sí? Decir que la verdad no existe es entrar como en un hoyo bien profundo. Es un escepticismo bien radical, ¿verdad? Si decimos que no existe la verdad, entonces no podemos decir que algo es bueno, que algo es malo. No podemos decir que hay deberes morales. No podemos establecer leyes. Tenemos que aceptar que la verdad existe, ¿sí? Y en lógica, todo lo que no es verdad, ¿qué es? Mentira o falso, ¿verdad? Lo que no es verdad es falso, ¿verdad? Sencillo. Entonces, si tenemos dos cosas que se contradicen entre sí, dos afirmaciones que se contradicen entre sí, ya les digo por qué les estoy diciendo todo esto, ¿sí? Si tenemos dos afirmaciones que se contradicen entre sí, no pueden ser verdad las dos, ¿verdad? Eso no tiene sentido, ¿sí? Por eso si una mujer le dice, mira, yo creo que estoy medio embarazada, o sea, eso no se puede, ¿verdad? O estás embarazada o no estás embarazada, ¿verdad? No hay medio, ¿sí? No puedes estar sí y no. No podemos hablar de un círculo cuadrado, ¿sí? Son palabras, es una combinación de palabras que no tiene sentido. Entonces, hay cosas que son verdad, hay cosas que son falsas, ¿eh? Veamos el siguiente slide. Hay gente que dice esto, ¿sí? La verdad absoluta no existe. ¿Cómo respondemos a eso? Démosle el siguiente, please. Podemos responder a eso preguntándole a esa persona, ¿eso que estás diciendo es una verdad absoluta? ¿Sí? Si ella te dice, no, entonces ¿por qué creo que tengo que creer lo que me estás diciendo? Y si te dice, sí, lo que yo digo es una verdad, entonces sí existen las verdades absolutas. Esa afirmación se pega a un disparo en el pie, como decimos en algunos lugares, ¿sí? No funciona. Esa afirmación no funciona. Vamos al siguiente slide. Entonces llegamos a la conclusión rápida de que la verdad existe, ¿verdad? La verdad no es cuestión de perspectiva. Existe la verdad y existe tu opinión. Sí, esas ya son dos cosas diferentes. Ya, no, pero yo lo veo así. Esa es tu opinión. Pero hay que ver la verdad de las cosas, de ciertas cosas, ¿sí? Ahora, ya que vimos la primera parte de la pregunta, eso fue rapidito, ¿verdad? ¿Es verdad el cristianismo? La verdad existe. Vamos a la siguiente parte, que es la que creo que nos interesa un poquito más. El cristianismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que el cristianismo es verdad? O sea, es la verdad. Espero primero que a partir de la primera parte que hablamos de la verdad, comprendamos esto. Hay muchos prejuicios aquí.
Hay gente que cuando hablamos del cristianismo inmediatamente se les enciende el chip de, oh no, ahí tú me estás hablando de milagros y de cosas de fe. Y automáticamente lo ponen como que eso no puede ser verdad. Sí, porque los milagros no son verdad. Automáticamente piensan eso, ¿sí? Pero para decir esas cosas, para decir que el cristianismo es verdad o son fantasías y cosas así, ellos tienen que demostrar que lo que dice el cristianismo es falso. Ellos no pueden hacer una afirmación de, oh no, eso es mentira. Ellos tienen que demostrarme a mí que eso es mentira, ¿sí? Ahora, yo les decía a los jóvenes que, miren, ojalá yo tuviera $1 por cada vez que he escuchado la frase, oh, es que yo fui cristiano, pero me salí de la iglesia porque yo creo que eso no es verdad. O también, no, mira, la verdad que no importa de qué religión seas. Lo que importa es que tengas alguna fe. Generalmente la gente que dice eso no tiene ni idea de lo que el cristianismo de verdad sostiene. Generalmente. Ahora, el cristianismo no son cuentos de tu abuelita o un libro para que tú vivas mejor tu vida. Sí, el cristianismo y la Biblia no se trata de eso. El cristianismo ha sido y es seguido por científicos, historiadores y filósofos de las más altas ramas del mundo académico. O sea, tenemos que tomarlo muy, muy en serio, el cristianismo. Pero vamos a otra pregunta, ¿sí? ¿Solo el cristianismo tiene la solución? ¿Sí? ¿Es solo el cristianismo que tiene esta base? Vamos al siguiente slide. Todas las religiones hacen alguna afirmación, ¿verdad? Pero si usted revisa las cosas que dicen esas religiones, hay algunas que se contradicen entre sí. Y ahí vamos a aplicar lo primero que aprendimos, ¿verdad? Si tenemos dos afirmaciones que se contradicen, una de ellas tiene que ser falsa. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos tomar algunas religiones y calificarlas como falsas automáticamente, si nos guste o no. No podemos decir, todas las religiones son verdad. No se puede, o sea, no tiene sentido decir eso, porque esta religión me está diciendo una cosa y esta me dice lo contrario. No pueden ser las dos verdad. ¿Sí? No romanticemos eso de ay, no importa en qué religión estés, eso no se puede, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente slide. Creo que para el cristianismo, para saber si el cristianismo es verdad, necesitamos responder dos preguntas fundamentales. Y la primera creo que es esa, ¿verdad? Y es la que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos hecho. Sus hijos se las van a hacer. Espero que algún día sus hijos se las pregunten a ustedes y ustedes sepan cómo responder. ¿Ya? ¿Dios existe? ¿Cómo me mostras tú que Dios existe? ¿Sí? Vamos al siguiente slide, please. Miren, conozco muy pocos argumentos en contra de la existencia de Dios. La mayoría se basan en el problema del mal o la evolución naturalista, ¿sí? Son quizás los más fuertes que yo he escuchado. Pero argumentos a favor, solo los que yo conozco son esos. Hay muchos más, ¿sí? Esos son los que yo conozco hasta el momento, los que he leído y todo. Pero hay muchos más, no los vamos a ver uno por uno, obviamente, si no tenemos tiempo. Un día podemos hacer quizás una entera charla solamente de los argumentos a favor de su existencia. Pero toquemos dos nada más, así rápidamente. Hay un argumento que se llama el argumento cosmológico Kalam. Se llama Kalam porque la persona que lo propuso era de ese apellido, era una persona árabe. Este argumento dice de la siguiente manera, quiero que me vayan siguiendo muy bien aquí. Este argumento dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. La teoría del Big Bang nos dice que el universo se está expandiendo, por lo tanto tuvo un punto de inicio en algún momento, es decir, el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Cómo? Si se fijan, ahí no estoy usando Biblia ni nada de eso, estamos usando pura lógica y ciencia, ¿verdad? Por lo tanto, el universo tiene una causa, ¿ok? Esa causa tiene que estar fuera del universo. Sí, porque lo que estamos creando es el universo, no puede crearse a sí mismo, eso es ilógico. La causa tiene que estar fuera del universo. Esta causa tiene también que estar fuera del tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es parte del universo, o sea que tiene que ser eterna esta causa. Esta causa no puede tener causa, tiene que ser la primera, ¿sí?
Es una causa acausal, se le llama. La causa tiene que ser inmaterial también, porque la materia es parte del universo. Y esta causa debe tener una mente inteligente para decidir crear el universo. ¿Sí? ¿Se les viene a la mente alguien con esa característica? A mí sí, ¿verdad? Entonces, pasemos al siguiente slide. Tenemos aquí a este señor humilde. Es Alexander Vilenkin. Él solamente es el profesor de ciencia evolutiva y director del Instituto de Cosmología de la Universidad de Tufts. Él dice: los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico, ¿sí? Eso lo está diciendo un científico, no un pastor, ¿sí? Un pastor o un estudiante de teología que es su primer ciclo de teología, ¿verdad? Lo está diciendo un científico. Ese es un argumento. Vamos a ver el segundo rápidamente. Les quiero poner un ejemplo para ver el segundo. Si yo vengo y les digo que voy caminando por la playa tranquilamente y en la arena yo me encuentro un reloj y ustedes van conmigo, ¿verdad? Y yo les digo: mira, fíjate que yo creo que pasaron millones de años y la naturaleza juntó todos los minerales de la tierra, el oxígeno, el hidrógeno, lo que trae el mar, y a partir de esos millones de años este reloj se formó aquí en la tierra. ¿Qué van a pensar ustedes de mí? ¿Verdad? Así como podemos ver nosotros algo complejo y sabemos que tiene un diseñador, el universo es extremadamente complejo, mucho más que un reloj. Y las cosas que se necesitan para que exista vida en el universo deben estar increíblemente bien ajustadas para que esto suceda. ¿Sí? Ese se llama el argumento del ajuste fino. Si se fijan nuevamente, nada de Biblia. Estamos usando simple lógica y ciencia, ¿sí? Esos son solo dos, ¿sí? Solo vamos a ver esos dos ahorita. Vamos al siguiente slide con respecto a este argumento que les acabo de dar. Dice este señor por aquí: para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Dice este señor que se llama Paul Davies. Él es físico, es ganador del premio Templeton, la medalla Kelvin del Instituto de Física del Reino Unido y el premio Malcolm Faraday de Ciencia. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos suficientes razones, y hay muchas más, como les digo, hay muchas más, para establecer que Dios existe, ¿sí? Por lo menos que hay algo allá llamado Dios que existe y que diseñó el universo y nos diseñó a nosotros, que es la causa de todo. Ahora, vamos con el siguiente slide. Si Dios existe, entonces los milagros son posibles, ¿verdad? Porque si Dios existe, Él creó todo de la nada. Ya, eso es un milagro, algo fuera del poder de la naturaleza, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, a partir de esta pregunta, podemos abordar. ¿Se acuerdan que le dije que para saber si el cristianismo es verdad hay que abordar dos preguntas? La primera es si Dios existe. La segunda es la siguiente, el siguiente slide. ¿Jesús resucitó? Creo que esa es una pregunta vital para nuestra fe, ¿sí? Pongamos el siguiente slide. Y digo vital porque la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Ustedes ya conocen este versículo. Pongo las dos versiones porque las dos me gustan mucho en ese versículo. Dice: y si Cristo ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. ¿Sí? No importa que usted se pueda toda la Biblia de memoria y que usted viva lo que quiera y viva como quiera. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Eso lo dice el apóstol Pablo, como tampoco la fe de ustedes, ¿sí? La Reina Valera dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, ¿sí? Entonces, la resurrección de Cristo es el núcleo, ¿sí?, de nuestra fe. Ya vamos a ver por qué. De la resurrección se origina la fe cristiana. Es a partir de aquí que surge la iglesia y todo el cristianismo. Pero ahora, ¿dónde dice que Cristo resucitó? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? En la Biblia, ¿sí?
Específicamente en los evangelios, exactamente, sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora vamos al siguiente slide. Entonces aquí surge esta pregunta, ¿verdad? ¿Son los evangelios un documento confiable? ¿Puedo confiar en lo que dicen los evangelios? El primer error que yo creo que mucha gente comete allá afuera es que dicen, oh, es que yo no puedo tomar toda la Biblia literal, ¿sí? Y creo que el error que están cometiendo ellos es que están viendo la Biblia como si fuera un solo libro, y eso no es así. Y usted lo sabe, ¿verdad? Ahí tenemos por lo menos tenemos 66 libros, ¿sí? Es un compilado de escritos, no es un solo libro. Entonces, podemos tomar fácilmente solamente los evangelios, porque lo que tenemos que defender primero es la resurrección de Cristo, ¿verdad? No el Génesis, no Josué, nada de eso. Ahora, hay gente que dice, la Biblia lo escribió algún campesino antiguo que no tenía nada que hacer. Usted sabe que no, la Biblia tiene como más de 40 autores, ¿sí? Es decir, eso es ignorancia, ¿verdad? Pura y dura. Entonces, para saber si un documento, hablemos de la Biblia como un documento, ¿verdad? Los evangelios como un documento. Para saber si el documento es histórico, hay que tratarlo como cualquier otro documento, ¿verdad? De manera imparcial. Cuando ustedes les digan, probame que lo que dice la Biblia es verdad, que lo que dice la Biblia de Jesús es verdad, ustedes tienen que usar el método histórico, ¿sí? Les pongo un ejemplo de este método. Si yo les digo, si ustedes quieren probar que Napoleón Bonaparte murió de cáncer de estómago, ¿es válido para mí que yo les pida una endoscopía de Napoleón Bonaparte? Es absurdo, ¿verdad? No existían esas cosas cuando estaba Napoleón Bonaparte. Entonces, ¿yo a qué tengo que ir? A los documentos, a los testimonios, ¿sí? Testimonios oculares, testimonios cercanos, escritos de los familiares, escritos de biógrafos. A ese método voy a recurrir y la Biblia la podemos utilizar igual. Ahora, en un documento antiguo, quiero que me vayan siguiendo por aquí. En un documento antiguo, mientras más copias de ese documento tengamos, es mejor, ¿sí? Les pongo otro ejemplo. Si yo aquí hago una carta y vengo yo y le saco copia y le doy copias a todos ustedes, y digamos aquí tenemos 100 copias de esa carta. Vengo yo y se me pierde la carta. Como ya sabemos que tenemos un montón de copias, eso no nos preocupa mucho, ¿verdad? Podemos fácilmente saber qué dice mi carta a partir de todos ustedes, todas sus copias. Incluso si viene aquí Jared y él cambia mi carta y tache, oh no, quiero que diga esto. Tenemos 99 cartas más para saber que, este manuscrito, esta carta, le hicieron una alteración. Lo más probable es que esto no sea del original. Lo más probable es que lo demás sí esté correcto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo el ejemplo? Entonces, quiero que vean el siguiente slide. Quiero que vean la calidad de los documentos del mundo antiguo. Actualmente, según este señor se llama Bruce Metzger. Él es un erudito y crítico textual. Los mejores documentos antiguos que se tienen actualmente, el primero de ellos es de Suetonio, que es un historiador romano. De un documento que se tiene de él, hay 200 copias aproximadamente, 200 manuscritos. Eso está bastante bien, ¿verdad? Podemos más o menos acercarnos a lo que decía el documento original. De lo que les digo, no se tiene el documento original, ¿verdad? Solamente copias. Tenemos 200 copias de ese manuscrito. Decimos, nada mal, ¿verdad? El que está en segundo lugar es la Ilíada de Homero. Creo que muchos leímos esa obra. De la Ilíada de Homero tenemos 1700 copias aproximadamente. Sí, no tenemos el original, pero tenemos 1700 manuscritos. Eso está súper bien. O sea, podemos deducir que la calidad que nosotros leemos es bastante buena. Ahora adivinen el Nuevo Testamento, hermanos, es fabuloso. Next. El Nuevo Testamento tiene más de 22,000 copias y manuscritos actualmente, hermano. Más de 22,000.
yo creo que tenemos suficiente para saber si el Nuevo Testamento ha sido alterado, modificado. Es decir, que lo que algunos de ustedes tienen en sus manos o en sus teléfonos es increíblemente fiel a los manuscritos originales. Aunque no tengamos la carta en físico que Pablo escribió, lo que nosotros tenemos ahí, creo que es suficiente, tenemos suficiente evidencia para confiar de que está bien, ¿sí? de que lo que estamos leyendo es correcto, ¿sí? Ahora, ¿cómo reforzamos esto aún más? En un documento histórico, los testimonios oculares son importantes, ¿sí? Incluso en los juzgados y todo eso, los testimonios oculares son importantes. Y mientras más cercano a un hecho sea el testimonio ocular, esto es más valioso. Imagínense que hay un terremoto aquí en Vancouver, ¿sí? Y viene alguien de Argentina, viviendo en Argentina, mira videos, mira noticias y todo y empieza a escribir acerca del terremoto. Pero viene el hermano Enrique y él escribe sobre el terremoto, ¿sí? ¿Qué testimonio creen que se va a acercar más a los hechos del terremoto? Hermano Enrique que vive aquí o una persona X que vive en Argentina que solo reunió información, ¿verdad? Entonces, mientras más cercano a los hechos y al tiempo en el que ocurrió los hechos esté un testimonio, es más valioso, ¿sí? Vamos otra vez, siguiente slide. Regresamos a la Ilíada de Homero. El manuscrito más antiguo que se tiene de la Ilíada de Homero es del siglo III, ¿sí? De aproximadamente el 400 después de Cristo. Esa es como la copia más antigua que se tiene. Pero la Ilíada fue escrita en el 800 antes de Cristo. Eso nos deja con casi 1000 años de diferencia desde que se escribió hasta la copia más cercana que tenemos. ¿Sí? 1000 años de diferencia. Ahí hay suficiente tiempo para que el escrito se corrompa, ¿sí? Pero asumamos que no, asumamos que por todas las copias que hay, el escrito está súper bien. Miren la Biblia, next please. El manuscrito, uno de los manuscritos más antiguos que se tienen, es parte del Evangelio de Juan y data de 90 años nada más después de Cristo, ¿sí? Y tenemos más, tenemos de 90, de 100 años, de 110, ¿sí? Este papiro se llama papiro P52 para los curiosos. Entonces, la diferencia entre este y el siguiente que le compite es gigante, ¿sí? Es gigante la diferencia, son 910 años de diferencia. Imagínense la calidad de la Biblia que tenemos. Finalmente quiero mostrarles una imagen, solo para reforzar este punto. Vamos corriendo un poquito. No sé cuántos de ustedes ya han visto esta imagen, es bastante popular, ¿sí? Este es un esquema que muestra toda la Biblia. Este está hecho por Chris Harrison, que es profesor asociado en interacción computacional en Carnegie Mellon University, ¿sí? ¿Qué están viendo aquí? Cada línea blanca que ustedes ven abajo es un texto bíblico, ¿sí? Es una cita bíblica. Digamos, ahí dice, por ejemplo, Eclesiastés 5:23. Proverbio, ahí, cada línea blanca que ven. Y cada línea que ven así en arco es la referencia cruzada que encontramos en la Biblia. Por darles un ejemplo, hay una mención de que el Mesías iba a cabalgar en un burrito, ¿sí? Está allá, entonces va la línea a donde se cumple esa profecía, ¿sí? Por ejemplo, un salmo de este lado, va una línea hasta allá donde Pablo cita ese salmo, ¿sí? Entonces son esas referencias cruzadas, donde tenemos en un pasaje de la Biblia una cosa y que se refuerza o se repite en el otro pasaje de la Biblia. ¿Por qué esto es importante? Porque acuérdense que muchos de los autores de la Biblia ni siquiera se conocieron, ni siquiera estuvieron cerca y ni siquiera escucharon uno del otro, algunos de ellos, que un compilado de documentos históricos con tantos años de diferencia logre eso, es increíblemente difícil
Y yo los reto a que busquen otro documento histórico en la historia de la humanidad que logre algo similar a eso, ¿sí? Les reto a que lo busquen, porque es demasiada la complejidad para lograr hacer esto. Ahora, vamos al siguiente slide. Ahora, ya vimos más o menos los evangelios. Vayámonos más y centrémonos más en la resurrección de Jesús, ¿sí? Porque los evangelios hablan de muchas cosas, ¿verdad? De toda la vida de Jesús, pero estamos atacando la resurrección. Este señor que ven aquí es un historiador y erudito del Nuevo Testamento llamado Dr. Gary Habermas. Él es muy famoso y un súper experto en su campo. Y él afirma que la gran mayoría de los eruditos están de acuerdo en al menos cuatro puntos importantes acerca de los evangelios. El primero de ellos es que existió un hombre llamado Jesús de Nazaret y murió en una cruz romana. El segundo de ellos, que la tumba en la que fue enterrado fue encontrada vacía 3 días después. El tercero, un grupo de discípulos de Jesús tuvieron experiencias en las que creyeron haber visto a Jesús resucitado. Y cuarto, personas escépticas como Santiago, que era el medio hermano de Jesús, y el perseguidor de la iglesia llamado Saulo, se convirtieron en creyentes dispuestos a dar su vida por la creencia cristiana, porque creían haber visto a Jesús resucitado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque ¿cuál es la mejor explicación para estos 4 hechos? Si se fijan, ninguno de esos puntos dice que Jesús resucitó. Y en esos puntos, cuando el doctor Habermas dice que los historiadores están de acuerdo, ahí incluye a historiadores ateos y agnósticos, ¿sí? Porque todos están de acuerdo en que sí, estamos de acuerdo en que según los escritos había una tumba vacía. Estamos de acuerdo en que Jesús de Nazaret existió. Estamos de acuerdo en que sus discípulos dijeron haber visto a Jesús resucitado. Sí, estamos de acuerdo en que hubo personas que no creían y que después dijeron que vieron a Jesús y a partir de ahí creyeron tanto como para dar su vida. Eso es lo que los eruditos están de acuerdo, ¿sí? Entonces, si usted tiene una mejor explicación, además de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, ahí me la comparte, por favor, ¿sí? Porque he escuchado, y yo creo que, no sé si fue Pastor David o Pastor Emerson que los escuché predicar una vez acerca de las alternativas que se dan a veces de la resurrección de Jesús. Si no, investíguelas o hablamos de eso algún día. Pero para mí son sumamente poco plausibles. Tienes que asumir muchas cosas, inventarte muchas cosas. Y el mismo doctor Habermas dice, algunos dan otras alternativas, pero si ustedes las buscan van a ver cómo son poco plausibles. Y creo que la razón de esto está de acuerdo conmigo, que Jesús resucitó, dice el doctor Gary Habermas. Entonces, el último refuerzo, siguiente slide. No solo tenemos los evangelios, ¿verdad?, que hablan de la resurrección de Jesús. Tenemos el libro de los Hechos, que sigue hablando de la resurrección de Jesús. Tenemos las epístolas apostólicas, ¿verdad? Tenemos todos lo que Pablo escribió. Tenemos las fuentes no cristianas. ¿A qué me refiero con eso? Con personas que no fueron cristianas y que no estaban tan del lado de los apóstoles, que mencionan que Jesús existió y toda la cosa, ¿verdad? Y tenemos los padres apostólicos, ¿sí?, que son como los discípulos directos de los apóstoles, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, no solo, si con los evangelios no era suficiente, tenemos todavía todo eso. La evidencia para decir que Jesús resucitó es abrumadora, es gigante, ¿ya? Y usted me tendría que dar otra alternativa para negar eso. Vamos con el siguiente slide. Este señor se llama N.T. Wright. Es un también súper erudito. Usted lo puede buscar, no es cualquiera. Erudito del Nuevo Testamento en la Universidad de St. Andrews. Dice,
Es por eso que como historiador, no dice como cristiano, como creyente, como persona que ama a Dios, a Jesús, no dice eso. Como historiador, no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús haya resucitado, dejando una tumba vacía detrás de él. Sí, lo dice un académico. Entre estas cosas, hermanos, y otras razones más, podemos, creo, que confiar de alguna manera en lo que dicen los evangelios es cierto, ¿verdad? Y si lo que dicen los evangelios es verdad, entonces hay muy buenas razones para creer y tomar muy en serio las cosas que dijo este personaje. El next slide, please. Ese humilde personaje, ¿verdad? Si los evangelios tienen tanta evidencia, si la Biblia tiene tanta evidencia, si el cristianismo tiene tanta evidencia para ser verdad, creo que podemos tomar en serio a la persona de Jesús cuando Él dice que hay vida después de la muerte, cuando Él dice que murió por nuestros pecados, que es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros todos los días, que podemos tener una relación directa con Dios. Creo que podemos confiar en esas palabras de alguien que dijo resucitar y lo hizo, ¿verdad? Creo que hay suficientes razones para eso. Vamos con el último slide, creo que yo. No, falta uno más. Ahora, quien les diga que ser cristiano es de ignorantes, de gente que no piensa, que no lee, que es infantil o una fantasía, también le está diciendo lo mismo a científicos como Isaac Newton, Alexander Fleming, Francis Collins, Blaise Pascal, filósofos como William Lane Craig, David Plantinga, Tomás de Aquino, historiadores como Mike Licona, Gary Habermas y muchísimos académicos más como los que están en la foto, ¿sí? La persona que les diga que el cristianismo es ignorante tiene el ego bien alto, para decirle ignorantes a todos ellos también, ¿sí? Ahora sí vamos al último slide, please. Ahora, tenemos un caso, yo creo, bastante fuerte y bien construido para el cristianismo, ¿sí? Uno, la verdad existe, ¿verdad? Todo cool hasta ahí. Dos, Dios existe. Tenemos suficientes argumentos para creer que Dios existe. Número 3, si Dios existe, los milagros son posibles. Número 4, Jesús dijo que resucitaría por obra de Dios el Padre y así lo hizo, o sea, un milagro. 5, Jesús resucitó y es la mejor explicación para la tumba vacía. Entonces podemos concluir que el cristianismo es verdad, ¿sí? Ahora, el problema es que tenemos muchos prejuicios allá afuera. El cristianismo es una religión más. Falso. Con varias de las cosas que hemos visto hoy, podemos descartar a la gran mayoría de las religiones como falsas. Por ejemplo, las que dicen que Jesús no resucitó. ¿Sí? Tienen que demostrarme eso. ¿Ya? Vengan de a uno, como dice una imagen. Vengan. ¿Sí? Cualquier religión está bien. Falso. Jesús dijo, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Es el único en todas las religiones que dijo algo parecido. Ojo. A mí no me afecta si no voy a la iglesia. Media vez yo no haga nada muy malo. Está bien. Perdón. Pero si el cristianismo es verdad, el hecho que no te acerques más a Cristo y a su iglesia, ya de por sí es algo malo. La Biblia, que es un documento confiable, profetizó que Jesús vendría y vino, ¿verdad? Los historiadores están de acuerdo con eso. Jesús dijo que moriría por nosotros y así lo hizo. Jesús dijo que resucitaría y resucitó. Jesús dijo que regresaría. ¿Qué nos hace creer que esa última parte no es verdad? ¿Qué nos hace creer eso? ¿Sí? Quien se burle del cristianismo en frente de ustedes, o quien no quiera tener nada que ver con el cristianismo, tiene que enfrentarse al hecho de que lo más probable es que el cristianismo sea verdad
y que al final de todo, queramos o no, vamos a tener a Dios enfrente y no vamos a tener excusa de no haberle seguido. ¿Sí? Finalmente, hermanos, yo creo que también estas cosas, aparte de servirnos para evangelizar, para fortalecer nuestra fe y todo, creo que nos sirve para darnos cuenta de que estar aquí vale la pena. ¿Y por qué vale la pena? Porque es verdad. Lo que estamos haciendo es verdad. Lo que escuchamos es verdad. Sacrificar nuestro ego, muchas veces sacrificar nuestras cosas materiales, sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, lo estamos haciendo por algo que es verdad. ¿Y qué más vale la pena si no es por la verdad, hermano? O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a desperdiciar mi tiempo allá afuera si al final me voy a morir y Dios no me va a preguntar por nada de eso? Me va a preguntar, ¿me seguiste? ¿Seguiste a mí que soy la verdad? O sea, creo que vale la pena incluso soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Que cuesta. ¿Sí? Vale la pena también cuando nos quedamos hasta noche, ¿sí? O cuando nos cansamos. Es que no podemos mencionar de aquí de lo que solo yo, que no llevo ni un año, puedo mencionar un montón de cosas que hemos hecho aquí en el Redentor, ¿verdad? Ya no se diga ustedes que llevan mucho más. Hermanos, vale la pena, hermanos, vale la pena porque es verdad. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta bella noche, Señor. Gracias porque nos dejas terminar este estudio rápido, Señor. Sí, muy rápido, con muchas cosas que espero yo personalmente que haya despertado la curiosidad también de muchos de mis hermanos aquí para comunicarse más contigo y que tú les vayas abriendo más la mente y los ojos a tu palabra. Que todos aquí tomemos tu palabra más en serio, la leamos con más detenimiento, con más cuidado y sepamos que eres tú el que nos está guiando, que eres tú el que nos está hablando, porque lo que nos dices es verdad, Señor. Ponemos en tus manos al pastor David, Señor, que es el que nos trae la palabra aquí para que tú siempre le muestres la verdad que tú revelaste. Él es solo un instrumento, así como nosotros somos instrumentos, y todos queremos ser guiados por ti, Señor. Igualmente, si hay alguien aquí o viéndonos que aún está en dudas de entregarle su vida a Cristo, mi amigo o mi hermano, vale la pena. Jesús es la única verdad y Él vale la pena. Gracias por este momento. Gracias por mis hermanos aquí. Gracias por la vida que nos da, Señor, en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.